Oh sol central, espiritual e invisible, verbo divino, tú que te hallas dentro y fuera de mí, dame tu luz, dame tu fuerza, dame tu amor para unirme a ti, llamar a mi prójimo como a mí mismo. Om sea fuerza, Om sea amor, bienvenidos, bienvenidas a la Academia de Renace Libertad, este es el conscientivo de la Gnosis Amaliana. Tenemos un tema muy importante de este primer nivel inicial junior en esta primera cámara de motivación continua. Vamos a ver acerca de la constitucionalidad institucional del matrimonio perfecto, hijos, hijas, su papel dentro y fuera del núcleo familiar. Escuchémosle un poquito en su obra también al maestro Lakshmi Daimon, discípulo de Samael Aun Weor, sobre las 10 reglas del hogar feliz. Las 10 reglas para un hogar feliz. V.M. Lakshmi, Monasterio Lumen de Lumine, octubre de 1998. Perro LOGO. Querido lector, hemos entregado en una forma sintetizada estas 10 reglas, que las consideramos fundamentales para la buena marcha de la vida de una persona que aspire a su liberación final. Querido lector, ¿ha visto usted alguna vez cómo se desplazan las aguas cristalinas de un arroyo por en medio de las cascadas? Estas aguas son la fuente de vida, ellas no luchan contra la oposición que le hagan las rocas, pegan allí y se extravían al sentir oposición, pero continúan su marcha. ¿Ha visto desplazarse las nubes tranquilas y serenas, de un lado para otro, llevando las aguas para refrescar la tierra? Pareciera que a ellas nadie las empuja, sin embargo van a su destino. ¿Ha visto a los páticos nadar serenamente en el cristalino lago? ¿Con qué destreza lo hacen? ¿Ha visto al sol mandando su luz hacia el planeta? No importa que las nubes se lo tapen, pero él sigue dando luz. Así debería ser la vida de una persona que vive por la gracia, que se hace hijo de Dios y que solo le interesa agradar a Dios y servir a sus semejantes. Es la vida de un viajero, que no hace ilusión de un futuro, pero que lo espera con serenidad, con firmeza y seguridad. La vida es un torrente de aguas cristalinas que lleva a su navegante al lugar de su destino. Pero cuando ese navegante se desespera por las circunstancias, hace que ese cristalino lago se revuelva y se convierta en aguas sucias y nauseabundas, que ya no representan la vida, sino la muerte. Hermano de mi alma, aprenda a vivir la vida tranquila, no desespere por lo que le pasa, recuerde que lo que hoy es, mañana no es. Solo te dejo una lección en tu vida. Así aprenderéis que todo en la vida es pasajero y que lo único verdadero que hay en ti es la obra que logres hacer. V.M. Lakshmi. Las 10 reglas de oro para un hogar feliz. Es necesario comprender que un hogar se compone de un conjunto de elementos que toman una participación en mayor o menor grado para la buena marcha del mismo. Un hombre cuando toma la decisión de formar un hogar debe de estar consciente de ello. Una mujer cuando toma la decisión de acompañar a un hombre como esposa y formar un hogar, debe estar consciente de ello. En estos tiempos de la Kali Yuga, en que hay tanta degeneración y tanta decadencia de los principios morales, estamos viendo con suma preocupación cómo no hay esa responsabilidad en muchas parejas que se abocan a tomar esa decisión. Precisamente en los momentos en que todos los sistemas que constituyen una sociedad también están pasando por esa desintegración. Nos queremos referir a los sistemas políticos y religiosos que han sido entre otros los que hasta ahora habían podido mantener a la sociedad unidos por ideales en conjunto. Al pasar estos por esa descomposición, indiscutiblemente nos muestra que la sociedad que los compone ha quedado sin ese fundamento para mantenerse unida por sus ideales. Es decir, un pueblo sin rumbo, cada quien agarrando por su lado, viniendo a repercutir en una desorientación total. Un hogar compuesto por una mujer y un hombre constituyen el grupo más reducido de la sociedad, pero vemos que al asumir la responsabilidad de formar un hogar no tienen metas serias, responsables, ni siquiera se han hecho un interrogatorio entre sí, ¿cuál va a ser el comportamiento del hombre para con la mujer para con el hombre y los dos para la formación de sus hijos? Querido lector, esto es grave, hay que buscar soluciones, ya que como hemos dicho, los religiosos no pudieron, los políticos no pudieron y los padres de familia han estado impreparados.
Esas soluciones no las vamos a encontrar tratando de mejorarle la vida a otros, es mejorando nuestra condición humana. Es el momento en el que cada uno de nosotros veamos en qué podemos contribuir en nuestro mejoramiento, para así contribuir en el mejoramiento de las nuevas generaciones. Primera regla: el amor. Aquí vemos cómo el amor se juega el principal papel. El humano de hoy en día no comprende, con algunas raras excepciones, qué es el amor, qué es estar enamorado. Por lo tanto, sería interesante que toda persona que cree estar enamorado se hiciera las siguientes preguntas. ¿Verdaderamente estoy enamorado? ¿Será que estoy en condiciones de demostrárselo a esa persona con hechos? ¿Será que no estoy engañado por mis falsos sentimientos? ¿Será que hay otra persona por la cual yo pueda sentir lo mismo que siento por esta persona? ¿Estaré dispuesto a dar, si es posible, mi vida por esa persona? Después de haberse hecho estos interrogantes, debería reflexionar cuál va a ser el comportamiento con esa persona ya conformando un hogar. ¿Está dispuesto a compartir los mejores momentos con ella? ¿Está dispuesto a compartir los peores momentos con ella? ¿Ha comprendido usted que desde el momento que acepta a esa persona para constituirse en pareja y entra a tomar participación usted con ella y viceversa? Son dos cuerpos con una sola vida. Usted acepta que esa persona entra a tener derecho en todos los aspectos de su vida. Es a quien usted le debe dar participación de todas sus decisiones. Es a quien usted ha elegido en la vida, no solo para convivir, sino para compartir lo más sagrado que hay en el ser humano, que es el amor, viva representación de Dios. Esa persona tiene también decisiones en su vida. No salgamos más tarde diciendo que la que se casó fue la mujer o que el que se casó fue el hombre. Acuérdese que ha sido un compromiso que usted adquirió ante Dios y ante la sociedad, y por ende ante usted. ¿De quién depende que a partir de esa decisión sea usted un engañado de sí mismo o un convencido de sí mismo? Si usted traiciona a su cónyuge, se está traicionando a usted mismo, porque es la misma vida para los dos. Si usted responde a ese cónyuge como debe ser, se está sincerando consigo mismo, porque su vida será un éxito, desde su corazón hacia su cónyuge y del connubio de los dos hacia la vida. No te comprometas si no estás enamorado. Segunda regla: la comprensión. Toda persona que tome la decisión de conformarse en pareja con otra persona debe tener como fundamento la comprensión. Este aspecto tiene 5 expresiones básicas, las cuales debe ubicar en el lugar que le corresponde para poder llevar una vida feliz. 1. Comprensión del trabajo que va a hacer, personal e individual. 2. Comprensión del trabajo que va a hacer con su pareja en conjunto. 3. Comprensión de la obligación adquirida consigo mismo, con su pareja, con la sociedad y con Dios. 4. Comprensión sobre el deber y obligación adquirido con sus hijos, con su educación y formación. 5. Comprensión del cuerpo de doctrina que profesa, como humano, como persona y como cristiano. Toda persona, para llevar una vida digna, feliz, tiene que desligarse de todo apego y de todo compromiso que se imponga a su desarrollo espiritual. Es decir, todo obstáculo que se encuentre, que le hace tener situaciones adversas con su pareja, con su hogar y con sus obligaciones. Esto nos indica que debemos comprender que por encima de todo compromiso está la obra que estamos realizando y la felicidad que debe existir en su hogar, con su pareja, con sus hijos. La obra que nos proponemos realizarse se asemeja a la Sagrada Familia, donde el padre y la madre están unidos por lazos físicos y espirituales que les obligan a mantener un equilibrio y así poder educar a sus hijos y proyectarse a la sociedad con la solvencia moral y espiritual que les sirvan de ejemplo para poder enseñar. La felicidad de una pareja no consiste en tener dinero, bienes y títulos. Consiste en que cada una de las personas que constituyen la pareja asuman la responsabilidad que les corresponda, cumpliendo fielmente con sus deberes y obligaciones. Sabemos que en el drama de la vida de cada persona aparecen eventos que lo hacen desestabilizarse emocional o mentalmente por momentos. Esto debe ser comprendido por su cónyuge para que colabore, ayudando a soportar sus difíciles situaciones. Hay dramas individuales que deben ser comprendidos por los dos y dramas en conjunto ser superados también por los dos. La comprensión es una expresión de la conciencia que le permite a la persona salir adelante en todos los dramas de la vida. Recordemos aquella filosofía samaeliana que dice: todo llega y todo pasa.
Esto nos hace entender que nada en la vida es perdurable, estático, porque la vida es un constante movimiento que nos lleva y nos trae de evento en evento, unos bonitos y otros feos, unos agradables y otros desagradables, pero así es la vida. La comprensión nos lleva a tener serenidad para ver las cosas tal cual son. El estudiante gnóstico o persona que quiera su regeneración nunca se debe adelantar a los eventos, porque cada uno de ellos llega en el momento que la ley y el Padre le tienen asignado dentro de la cronología del tiempo. La persona que tiene comprensión de la vida, espera paciente y con ojo avisor para que a los problemas que lleguen, darle la solución justa, sin precipitarse. Así la vida será como es y no de otro modo. Cuando a una de las personas de la pareja se le presenta un drama desagradable y reacciona ante él, su cónyuge debe tener claridad y comprensión para ayudarla, así la comprensión del que está por fuera del problema va a ayudar a la comprensión de la persona que está en el problema. Este connubio de esfuerzo llevará a la pareja cada día a amarse más, a conocerse más y por ende a vivir feliz. Tercera regla: la responsabilidad. Cuando una persona toma la decisión de conseguir su pareja y unirse en matrimonio, debe tener la suficiente responsabilidad. 1. Haber comprendido que el paso que va a dar es muy serio, porque va a comprometer su palabra, su honor y su conciencia ante otra persona, la cual quiere ver en usted el elemento a punto de apoyo para entregar su vida. 2. Debe de ser responsable de no haber engañado a otros para cumplirle a esta persona, o no estar engañando a esta persona para cumplirle a otro. 3. La responsabilidad es el elemento determinante para dar este paso. Esta persona se hace responsable de su progreso físico y espiritual, del progreso de su cónyuge y de la estabilidad de un hogar. Al matrimonio no se puede llegar soñando o pensando en juegos de azar. A la vida hay que verla tal como es, no se le puede poner flores al camino que es rocoso y difícil. La responsabilidad consiste en que cada una de las personas de la pareja responda a cabalidad por sus obligaciones. El hombre no puede delegar en la mujer la conseguida del sustento de la familia, porque esto incumbe a ese elemento activo, que es el varón. No puede la mujer delegar en el hombre las funciones de mantener el hogar en orden, la casa en orden, que son funciones propias de la mujer, más si se deben de colaborar los dos, haciendo las cosas en conjunto si es posible. Las obligaciones de la mujer son de la mujer y están determinadas dentro de los parámetros que se constituyen dentro del hogar. Las obligaciones del hombre son del hombre y se constituyen dentro de los parámetros del trabajo, de los deberes que tiene para con el hogar. No podemos pensar que puede haber un hogar feliz donde la mujer tiene que asumir las responsabilidades del hombre. Un hombre perezoso, abandonado, maleducado, no puede pensar que en su casa puede tener una mujer llena de armonía, porque la mujer lo que ve en él es una total irresponsabilidad. Una mujer abandonada, irresponsable, incapaz, desaseada, no puede pensar que va a mantener a un hombre enamorado lleno de armonía, cuando él, lo que está viendo en la casa es un caos, un desorden. Debe haber por parte de los dos ese esfuerzo para que todo en la casa marche dentro de los parámetros de la responsabilidad, el amor y la comprensión. Bien, pasemos a otras reglas también, como es la cuarta, la cultura; la quinta, la caridad; la sexta regla, la organización; la séptima, la alegría; octava, la voluntad; novena, la sinceridad; y décima, la mística. Esta obra del maestro Laxmi nos orienta, obviamente, para un equilibrio dentro del hogar, dentro de la familia. Ya hemos tratado en otros temas de la constitucionalidad institucional, del matrimonio perfecto, detalles muy importantes acerca del orden y organización que debe existir allí, ayer, hoy y siempre y por siempre. Entonces, en este caso, si trabaja el varón, trabaja la mujer, los dos generan dinero en sus negocios, en sus empleos, etc. Entonces, lógicamente, quien tiene que lavar, planchar, cocinar, atender a los hijos, hijas, pues son los dos, porque hicieron una sociedad desde materialmente, desde económicamente, desde cuestiones de dinero, y obviamente un sentir especial
de amor que tiene aquella pareja también. Pero es una sociedad económica, material también. Entonces, lejos de machismos y feminismos, lógicamente que le toca al varón una semana lavar, planchar, cocinar, atender a los hijos, hijas, mientras la pareja descansa, se pinta las uñas, ve su televisión o va a algún ejercicio, bailoterapia, gimnasio, etc. Y a su vez la siguiente semana le toca a la dama hacer todo ese papel de casa, mientras el varón pues disfruta, hace deporte, descansa y todo ello. Y así semana tras semana. Y obviamente los dos salen a trabajar y a generar dinero. Ahora, diferente es ya si solo el varón sale a generar dinero fuera, entonces la dama está trabajando dentro de la casa y por ende obviamente es parte de esa sociedad material económica, porque le está lavando, planchando, cocinando, tanto a la pareja como a los hijos, hijas. Y ese es un trabajo, un esfuerzo loable dentro del hogar. Que ya en cuestiones materiales económicas, imagínense, sería un sueldazo. Entonces allí también está generando dinero, pero dentro del propio hogar. Es decir, ese sueldo pues va parte, como una sociedad, pues lógicamente, a administrarse sabia e inteligentemente. Y en medio de eso pues también vimos que si los dos trabajan fuera, entonces del sueldo que ganan en sus empleos o de sus negocios se ponen su sueldo, y a su vez de ese sueldo sacan un 60% para esa sociedad material económica que tienen entre los dos, y el 40% es libre para cada uno de ellos particularmente. Ellos sabrán cómo utilizar lógicamente ese 40% libre ya de la sociedad material económica. Revisad allí los otros videos importantes, las otras orientaciones de este pensum de Renace Libertad, de la constitucionalidad institucional, del matrimonio perfecto y la amistad. Vamos a enfocarnos hoy a lo que es las responsabilidades de los hijos, hijas. Imagínate, ya tienes 20 años, tienes 18 años, tienes 40, 50, 60 años, y has pagado lo que debes a tus padres físicos. Si sacamos en cuentas materiales económicas hasta esas edades de 18 años o 20, mínimo son unos $20,000 norteamericanos. Mínimo. Porque si saca a $100 nomás cuenta, por 12 meses, y eso lo multiplica por 10 años, y eso lo sigue multiplicando por los 20 años que estuvo o está dentro de esa casa paterna-materna, entonces obviamente está endeudado. Se está endeudada la persona en este aspecto ante la ley divina. El Padre Anubis, sus 42 jerarcas de la ley divina. Entonces, en el hogar que hemos nacido es por causa y efecto, acción y consecuencia. Si aquellos seres queridos en otra vida nos debían a nosotros Dharma, entonces obviamente se saca cuentas. A su vez, todo lo que consiste dentro de lo que es ya una familia, pues tienes que ponerle un valor de karma y dharma en las acciones que se van dando dentro de la familia. Entonces, por ejemplo, si haces una buena acción, lavar los platos, ese es un dharma que te lo ganas. A su vez, una responsabilidad lavar tu propio plato. Pero si te toca lavar más platos, estás generándote dharma, porque estás haciendo sacrificio por la conciencia de la humanidad, pero que sea un sacrificio consciente. También si ayudas en la limpieza de esa casa y todo ello, dharma, pero también tienes como hijo o hija una tarea semanalmente mientras estés en aquella casa. Entonces las acciones positivas que vamos haciendo dentro de los hogares, desde los 0 años, o sea, desde que nació ya, nos generan dharma. Y las acciones negativas
nos van generando también un karma particular y a su vez un karma que vamos generando también dentro de ese núcleo familiar. El comportar de nosotros de eso va a depender qué tipo de familia, estatus social, material, económico y hasta espiritual vamos a tener en la siguiente existencia. Y en los hogares que cada quien hemos nacido de acuerdo a la ley de causa y efecto, karma y dharma, o sea, de acuerdo al que nosotros mismos sembramos y cosechamos en otras existencias, y eso sembramos pues con nuestros egos, virtudes, en los actos mismos de la vida, y en la otra vida también cosechamos lo que sembramos en otra existencia. Por ende, ahora estamos cosechando lo que hemos sembrado en la anterior existencia, y de ello es la familia también que hemos nacido, la ciudad, el pueblo, el barrio, la parroquia, la nación, el país, el continente, el planeta, etc. Eso depende de nuestro propio accionar. A su vez, mediante esta constitucionalidad, pues la persona va a tener una orientación clara y precisa para no seguirse endeudando karmáticamente dentro de la propia familia. Ya viene uno endeudado de otras vidas, porque tenemos karmas, salvo personas que se han dedicado a hacer muchísimo dharma en otras existencias y tienen dharma también para esta vida de cuna urna. Lo contrario sería karma, y ese karma se relaciona obviamente con los procesos de enfermedades, también procesos de cómo es el cuerpo físico, procesos de en qué tipo de casa naciste, qué tipo de automóviles, vehículo te llevan, por ejemplo, a la escuela o al colegio, y todos esos detalles es producto de lo que usted mismo ha sembrado en una existencia anterior. Ahora, si pongamos un caso del maestro Samael Aun Weor, cuenta que de la humana persona a un Weor, acordémonos que una es el arcángel Samael, o Samael, el cosmocrator de los mundos superiores de conciencia que rige Marte, y otro es su Bodhisattva Aun Weor, que también logró su maestría espiritual y hacer su obra de 3 montañas. Entonces cuenta que en otra existencia él mató a una persona, un hombre, y mientras mataba a esa persona, aquella persona juró vengarse, y cuenta, dicho y hecho, ya está haciéndolo, es mi padre físico, cuenta. Y obviamente le daba sus terribles tandas, sus terribles garrotizas desde cuando era pequeño. Obviamente ahí se estaba vengando de lo que él mismo, Aun Weor, le hizo con su ego en otra existencia. ¿Ve? Y ahí vemos un caso de cobro de karmas, en parte ley de talión también, para una siguiente existencia. Después de ello, cuenta que ya en temprana pubertad salió de ese hogar y obviamente trascendió en parte ese karma de allí, con situaciones pues a su vez difíciles, o sea, no algo normal de que un adolescente o adolescenta vaya levantándose dentro de lo que es un núcleo familiar hasta sus 18, 20 años o más. Pero eso es producto del karma que tenía la humana persona y que la ley divina le estaba cobrando obviamente a sus egos, que los creó en un ciclo de 108 vidas. Ley es ley y la ley se cumple. Entonces ahí está un ejemplo vívido. A su vez otro cuenta que por la Edad Media nació una casa de la alta aristocracia, tenía mucho dharma allí, y a su vez tenía una hermana que en el caso de ella se casa con una persona de bajo estatus social y recursos económicos. Bien, se va a vivir lejos de la casa familiar, queda encinta, después se separaron y en fin tuvo su hijo, sobrino del Bodhisattva Aun Weor.
Entonces él lógicamente le ayuda a la hermana física, a la hermana carnal, y en medio de ello toma a su sobrino y lo pone en cierto lugar de estudio privado particular, y hasta ahí está correcto, se ganó mucho dharma. Pero la cuestión es que luego ordena que la propia madre del niño no vea a su hijo. Entonces comenzó a echarse un terrible karma duro sobre él, a causa de su ego, falsa personalidad y mal manejo de virtudes, obviamente. Bueno, prosigue, la situación quedó allí, la madre sufrió mucho dolor moral en no ver a su hijo, obviamente en los primeros años de niñez, pubertad, ya después lo vería pues, después de que ya salió de sus estudios. Pero en esos años se generó un terrible karma duro, a pagarlo. Consecuencia, en esta vida ya estaba reencarnado él, el antiguo sobrino llegó y nació como su hija. Obviamente también nació la hermana física carnal en el hogar que era antes del maestro, de sus padres, y comenzó nuevamente a darse la ley de recurrencia, pero en este caso la ley divina comenzó a cobrarle el karma duro que tenía el bodhisattva. Y también en medio de ello, la hija, que era el antiguo sobrino, tenía karmas también de otras vidas y en sí iba a parar al panteón porque tenía una enfermedad terrible, que ya muchas personas del barrio, del lugar, ya murieron, muchos niños, niñas. Entonces obviamente iba a morir su hija. A su vez va a investigar en los tribunales de la ley divina y se presenta ya con la venerable maestra Litelantes. Va el maestro Aumbeor y su esposa ante los tribunales de la ley divina. Entonces allí pregunta la situación cómo es, y en síntesis le orientaron que se debía a que está pagando allí el karma duro a causa del dolor moral que le causó a su hermana en otras vidas por haberle impedido que vea a su hijo en esas situaciones que vimos anteriormente. ¿Qué hace? La ley ordena que la hija del maestro iba a desencarnar, morir, también porque tenía su karma personal, también en parte les cobraron un karma familiar a los maestros. El maestro tenía un dharma, le comenta al padre Anubis que le debe una cuenta. Eso estamos hablando que astralmente allí en la quinta o sexta dimensión hicieron aquello. Le orienta que Anubis le debía un dharma al maestro y le dice, ¿cómo así? Entonces revisa los libros de la ley divina y antes de ello le orienta el maestro que él en tiempos atrás a Astaroth, aquel hombre Dios que se cayó espiritualmente y se transformó en un demoniazo anticrístico, le dio la sabiduría del superhombre y le hizo que enganche en el camino de Dios, de la luz. Y ese dharma cuenta que aún no le había pagado. Entonces Anubis revisa los libros de la vida y dice, realmente sí, te lo debemos. ¿Qué quieres? Iba a hacer un negocio cósmico. Quiero que la hija que tiene, que era el antiguo sobrino que estaba allí retornada, no muera, que viva, se sane, se cure. Y que Astaroth, que ya estaba en la luz de Dios, vaya y nazca en el vientre de su hermana física carnal. Listo, concedido, hecho el negocio cósmico. Vuelven al cuerpo físico, ya ahí nomás, a los días se curó la hija, y a su vez la hermana de él, física, quedó gestada y nació ahí Astaroth. Entonces ahí vemos estos dramas de familias y karmas duros a pagar a futuro de acuerdo a lo que uno mismo siembra con sus actos positivos, negativos, siembra también con su falsa personalidad y mal manejo de virtudes, o se siembra también cosas muy positivas con su conciencia sabia, inteligentemente manejada y con una real personalidad al servicio del ser y el saber. Obvio. Ahora preguntémonos pues, ¿dónde estará Astaroth? ¿No ve que es el sobrino del maestro? Y a su vez a ver cuántos años tiene. Esa anécdota el maestro da por allá, por décadas anteriores, pero el sobrino debe tener cuerpo físico, a ver si está en la gnosis amaliana o si está siguiendo el camino de Dios
en otra gnosis existente en el planeta, en otra sabiduría e inteligencia, o sea, otras sedes institucionales, o él mismo abrió la gnosis de Astaroth, la representa y también da los 3 factores de la revolución de la conciencia. Ha hecho logias blancas. Entonces averiguar cómo se llama, a investigar, pues queda la inquietud de cómo se llama su hermana, dónde vive y quién es su hijo, y todo esto porque estamos hablando de Astaroth, alguien que se volvió un demoniazo anticrístico, que antes era un dios y se cayó, y que ahora vuelta está en el camino de la luz. Es importantísimo aquello. Y por otro lado vemos cómo uno se puede generar karma queriendo hacer algo bueno, pero no lo hace conscientemente y se genera terribles karmas duros a pagarlos. Por eso tenemos que manejar sabio inteligentemente las virtudes. Bien, en medio de todo esto, acuérdate, padre, madre, que tus hijos no son tuyos, o sea, no son una mesa, no son una silla, algo que has comprado, un celular. Son personas simplemente que te están acompañando una etapa de tu vida. Y eso es todo. O sea, no son tus esclavos, ni tampoco tus empleados sutiles y sin sueldo todavía, sino simplemente son personas que están pasando por ese hogar, y en medio de eso se están cumpliendo leyes de causa y efecto, y en medio de ello, si el padre madre le debe de otra vida a ese hijo o hija, entonces están transaccionando para quedarse, como se dice, a tablas, o sea, pagarse lo que se debe. Entonces en este caso allí el hijo o hija ya no debería esos 20,000 o más dólares hasta los 18 o 20 años. Para ello hay que salir en cuerpo astral, investigar ante los tribunales de la ley divina cuál es el drama de nuestras familias y por qué hemos nacido allí, y quién se debe más y todo aquello. Si los padres físicos en otra existencia, por ciertas obras negativas o mal manejo de virtudes, se generaron karmas y deben a sus hijos, entonces obviamente en esta vida tienen que pagarlo con toda aquella crianza, con limpiarle, bañarle el cuerpo físico y hacerle sus aseos de pañal y todo aquello, y ahí están pagando. A su vez, dándoles comida, dándoles alimento y todo aquello. Entonces, de acuerdo al karma dharma, de acuerdo a la ley de causa y efecto y estas leyes superiores, hasta esos 18 o 20 años quedarían pues sin deudas. Ahora, en medio de todo ello, también la ley divina es misericordiosa y aún así esté pagando aquel padre madre lo que debe, pues está generándose un grado de dharma también en un nivel, obviamente, porque está haciendo un servicio, está haciendo parte de obras positivas, lógicamente, y en parte también está haciendo grados de sacrificio, porque tiene que ir a trabajar, generar dinero y ver todo ese orden y organización del hogar, y eso ya no es solo servicio ni obras buenas o positivas, sino es caridad infinita con sacrificio. Pues obviamente también sale ganancia parte de dharma, pero le están pagando el daño que le hicieron al hijo o hija de otra vida, y van quedando en cuanto a personas ya sin karmas entre ellos, y el dharma que se generaron aquellos padres va registrado ante el Padre de Novicios 42 jerarcas de la ley divina a cosecharlo. Eso lo paga la ley divina a la persona que hace esas obras positivas. Ahora, la situación sería que tu hijo o hija estás debiéndole karmáticamente deudas karmáticas al padre madre que ahora está allí. Por ejemplo, en el caso que vimos del maestro Ombeor, Bodhisattva, del arcángel Samael, entonces obviamente él ya pagó a garrotazo a las como boxeadas que le daba a su padre, hablando parabólicamente. Entonces él ya pagó con ese dolor, pero le tocó pagar en pellejo, cuerpo, y lo sintió parte. Acordémonos que él le mató en otra vida aquel que ahora era su padre físico. Pero a su vez el Bodhisattva ya pagó. Pero ¿quién quedó endeudado? Obviamente el ego del padre físico, porque con su ira, su orgullo, obviamente comenzaba a hacer ese tipo de situaciones. O sea, de que quiere organizar un hogar, quiere corregir a los hijos e hijas, caen esos egos del mismo,
cae ante su propia tentación, ante su propio Nash Lucifer interior, rueda ante su propio ego de ira, de orgullo, y por ende rueda ante la tentación de los hijos hijas, y por ende ante los egos llaves que activan cabezas de legión en otras personas, en este caso los egos llaves de los hijos hijas. Y a su vez cae en una terrible fornicadera porque puede comenzar a insultar, a tener emociones negativas y encima más a irse a manos contra un pequeño infante de unos 3, 2 años, 4, 5, 6, 10, etc. Entonces obviamente el padre y la madre tienen que saberse dominar a sí mismo para no caer en terribles fornicaciones verbales, mentales, emocionales, ni en cuestiones de violencias físicas, porque más daño le va a causar también a aquel padre-madre porque vive fornicando 18 años o 20 o más de su vida, y eso le va a traer más desgracias en el aspecto material, económico, espiritual, en la salud, porque no sabe dominarse a sí mismo y ni siquiera sabe dominar su propio ego. Es un títere de las circunstancias, de los egos de las demás personas y primeramente de su propio ego. Solo dominándote a ti mismo podrás dominar todo tipo de situación. Entonces hay otras formas conscientes y revolucionarias y transformativas de corregir esas situaciones del hogar sin caer en la violencia, o sea, con el ahimsa, la no violencia, con sabiduría, con inteligencia, con leyes justas y misericordiosas, con orden y organización, en vez de caer en el ego de la persona o por ende de los demás. Si encima de eso hay contraórdenes dentro de la casa del hogar, entonces también se les daría recurrencias entre los padres físicos a causa de que no saben dominarse a sí mismos. ¿Ve? Y obviamente le van a echar la situación a los hijos e hijas. Son eventos de la vida que se dan dentro de aquel gimnasio psicológico del hogar de la pareja, y que ya con la psicología revolucionaria, ahora el maestro Samuel Ambeor y la praxis de la misma, entonces se va trascendiendo ello y más bien viendo qué egos saltan en medio de esas circunstancias de la vida en esos años que pasan aquellas personas por esa casa. A su vez, si la persona no va haciendo esta concientización, entonces tendrá que hacerlo después de que ya se va el hijo o hija de la casa y comenzará los procesos de arrepentir. ¿No quieres arrepentirte? Entonces, obviamente no comete errores. A su vez, no peque más en esas situaciones de familia. Hay un mandato, el cuarto, que dice: honra a tus padres físicos y espirituales, y tu padre-madre honra con tu ejemplo positivo a tus hijos, hijas, que acordémonos que no son de aquellos, eso de mi papá, de mi mamá, eso de mi hijo, mi hija, tomada con el ego, pues lógicamente piensa que es su esclavo, su empleado sutil, o a su vez es su posesión. No, tú ya le regalaste un esperma y un óvulo para que allí se geste en el vientre materno, y la madre ya presta su templo, cuerpo y vientre, su casa vientre, 9 meses para que allí se esté gestando un cuerpo físico, un vehículo físico, una casa físico del que va después a ocuparlo. ¿Dónde está el que va a ocupar después? Allá desencarnado en el mundo astral. Y antes, ¿dónde estaba? Pues tenía otro cuerpo físico, lógicamente, y tenía antes otro tipo de vida en el planeta, en otro lado del continente, por ese mismo lugar. Tenía otros padres, obviamente, y ya cuando desencarnó, pues la ley divina le comenzó a buscar nuevos padres físicos. Cuando entra el dueño de ese cuerpo físico que tu padre-madre, le regalas ya por procesos de pagarle karma, o por procesos de cobrar karmas, o por procesos de regalarle ese cuerpo físico en misericordia y amor al nuevo que va a ocupar ese cuerpo físico. Entonces, con que entender
que el dueño de ese cuerpo físico no está aún dentro de aquel vientre materno, está creándose, gestándose allí un cuerpo físico. ¿Cuándo lo ocupa el dueño de ese cuerpo? En el momento que viene el primer hálito de vida, o sea, cuando ya nace el cuerpo. En ese primer hálito de vida, entonces entra recién a un 3% el dueño de ese cuerpo físico que tu padre madre ya le regalas, por ende, el cuerpo. De 0 hasta los 3 años, pues aún no se reintegra el resto de ego y conciencia que tiene atrapado en su ego. Desde los 3 años en adelante, hasta los 7 años, ya se va reintegrando todo el 97% de ego y el 97% de alma conciencia que está encarcelada en el ego del dueño de ese cuerpo físico. Entonces, obviamente, hasta los 7 años de edad, pues ya está completo, tal cual como era en otra vida. Ahora, de los 0 hasta los 7 años, lógicamente ya va creando una nueva personalidad, falsa o correcta, de acuerdo al ejemplo positivo o negativo que le den los miembros de la familia, que le dé también el perro, el gato, las plantas, los minerales, el fuego, la tierra, el agua, el aire, el éter de su entorno. De ello va creando y programando primeramente dentro de los centros energéticos ejemplos, conceptos positivos o negativos, y luego irá gestando, creando una nueva personalidad, falsa o negativa. Falsa, por ejemplo, negativo, a causa del ego, la falsa personalidad, mal manejo y virtudes de las personas del entorno. Y positiva, de acuerdo al sabio, inteligente manejo de virtudes del entorno, de las personas, y también de sus reales personalidades equilibradas al servicio del ser y el saber, que impregna ello ejemplos positivos dentro de los centros energéticos, centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual, del nuevo ocupante ya ese cuerpo, y de eso va impregnando una nueva personalidad, positiva en ese caso. Entonces ya le regalaste el cuerpo físico, ahora una gran responsabilidad de que ese cuerpo pues tiene que defenderse, tiene que ser protegido hasta que el nuevo dueño del cuerpo ya lo pueda defender por él mismo, después desarrollarse, crecer, y que mejor, obviamente, proteger también conscientemente y equilibradamente a aquellos progenitores y familia. Bien, entonces obviamente el cuerpo físico es de tu hijo, hija. Sus órganos creadores, sus órganos sexuales, es de tu hijo, del hijo, hija, que tú ya le regalaste un cuerpo completo. Y que Dios instaló ya dentro de ese cuerpo también el placer sexual, el deleite sexual, y pone en actividad sus órganos sexuales desde 14 años en adelante, y eso parará en el momento que deje el cuerpo físico a aquella persona. Entonces Dios le da derecho también legítimo para que goce de ese placer sexual. Puede ser con el Vajroli Mudra, que da el maestro Samuel Ambeor claramente en su libro Ejercicios de la Macería Tibetana, con castidad, como vimos en otros temas, hasta que los cuerpos se vayan desarrollando, 18, 19, 20, 21 años, y después las personas verán cuándo han de tener el acto sexual por amor y para amar, con la o las parejas que Dios les bendiga. A ver si lo tienen, como vimos, estatus de solteros, dakinis, devas, predakinis, devas, amores tántricos, o como amores tántricos ya en un nivel como la Madre Teresa de Jesús con el sacerdote Juan de la Cruz, que se amaron desde sexualmente, desde solteros. A su vez, Francisco de Asís, el maestro Sivananda también, que tenían sus parejas desde la soltería, o otros estatus de amigos tántricos, que las personas saben que son amigos, se besan, se abrazan en un parque, etc., y que son amigos y se aman, obviamente, y en su intimidad. O a su vez en el enamorar o en el noviazgo, vida prematrimonial,
unión libre, matrimonio de unión libre, matrimonio por registro civil o matrimonio por rito religioso. Ellos verán dónde van a tener el acto sexual. Eso no está a disposición del ego, la falsa personalidad de las gentes o de cleros religiosos o de sistemas políticos, económicos o familiares, sino eso está de acuerdo a la conciencia de aquellas personas. Acuérdate los karmasayas que hablamos, para evitar pues que dañes tu propia genética interna, espiritual y conscientiva por situaciones lujuriosas y vaya a quedar la persona pues embarrada en un montón de karmasayas, karma yogas que perdurarán para este y las futuras existencias. Entonces mejor pues a buscar siempre la castidad, a su vez la fidelidad y todo aquello que se relaciona con esos átomos puros pristinos y obviamente con el poder de la misma magia sexual y la transmutación de energía de soltero o soltera, y luego con la misma pareja logra la persona estatus virginales, estatus de cristificación, estatus de 3 montañas iniciáticas si así lo quiere. Bien, entonces ya cuando comprende esto el padre-madre no se va a endeudar karmáticamente con el hijo o hija, porque ya comprende que es una persona particular, una persona independiente desde que nace, y proseguirá así en su niñez, en su pubertad, en su adolescencia, juventud y por el resto de la vida. A su vez, como ya entendió también, como hemos visto anteriormente, que la pareja no es que sea su pareja o mi pareja, o sea, está adueñado como una mesa, tal vez como un ganado, como un animal o como un celular, sino comprende que es una persona libre, independiente, y que esa persona estará pasando también por ese hogar por el tiempo que quiera, libremente, y libremente cuando quiera puede retirarse de allí. ¿Por qué? Porque es una persona particular, independiente, así se haya casado por los 1001 papeles o ritos. Bien, entonces al ir entendiendo eso ya no te vas a causar tantos karmas, y ya no se va a causar karma si lo concientiza totalmente. ¿Por qué? Porque la persona entiende que si trata mal a esos seres queridos, te van anotando en los mundos superiores de conciencia el maltrato que has hecho a causa del ego. Entonces al ego le apunta todo eso, pero como la conciencia de uno está encarcelada dentro de ese ego, imagínense, sufrirá después también consecuencias. Ahora, si con la propia virtud mal manejada causa daño a los familiares, portarse adueñando del cuerpo de las personas, una es que los cuides, una es que los protejas, que los defiendas conscientemente de una fiera, por ejemplo, de fieras, y todo aquello, pero otra cosa es que te haya adueñado, eso es muy diferente. Entonces, obviamente, ya cuando se concientiza de esto, comprende que es aquello una micro sociedad, comprende que todo pasa y todo acabará, comprende que el hijo o hija cualquier rato se le puede morir hasta más pronto que él, o viceversa, lógicamente como siempre se da. Comprende la persona que más bien dentro de ese núcleo familiar, dentro de ese hogar, obviamente que es una micro sociedad con potencia o una macro, tiene que portarse correctamente todos los días de su vida para no salir fregado en karmas, karmadudo, karmasayas, por abusos de autoridad, por situaciones que se dan en los hogares comunes y corrientes. Entonces, a cuidar los actos. A su vez, si eso se lo hace bien por el resto de la vida, y más en esos 18, 20 y más años que están todos allí juntos, irán haciendo procesos de dharmas y irán transformándose en familias dármicas y serán más bendecidos en la salud, amor, dinero, prosperidad físico-conscientiva, y eso perdurará como recurrencias positivas para esta vida y para las futuras existencias. ¿Ve? Esto es muy importante irlo comprendiendo, lógicamente, estimados, estimadas. Ahora, si el padre-madre comienza, por ejemplo, a
con sus actos negativos, de borracheras, de cigarrillos, comienza con gritos, insultos, peleas entre la pareja y por ende boxeadas alegóricamente a los hijos, hijas. Entonces está formando con su mal ejemplo de vida gente exactamente igual, porque le está programando terrible falsa personalidad. Si el hijo o hija no hace transformaciones en su manera de pensar, sentir y actuar, va a salir después tal cual, como dice el dicho, de tal palo tal astilla. ¿Pero por qué se da eso? Porque obviamente eso se va codificando falsamente en los centros energéticos y luego crea una falsa personalidad. Se impregnó de eso en los años de vida que pasó por aquel hogar, y que obviamente después ya cuando visita de tanto en tanto igual se sigue impregnando de aquello. Entonces tiene una misma personalidad y eso seguirá heredando a las futuras generaciones, obviamente a sus descendientes. Por medio del esperma y el óvulo se va transfiriendo también ciertas características por medio de los genes y todo aquello. Por medio de los 48 cromosomas, que son 48, dos más que tienen que ver con la parte vital. Y seguiría falsas personalidades en vida, tal cual, porque la personalidad se crea en vida, el ego lo traemos de otras vidas, pero se transmite ciertas características a continuar. A su vez, el maestro Samuel Ambeor orienta que cuando la persona muere va para el cementerio el cuerpo físico, el cuerpo vital y obviamente la falsa personalidad. Y eso se desintegra en el panteón. Pero a su vez, cuando la persona está muriendo, orienta que deja un diseño electromagnético en las regiones de la naturaleza, ciertas dimensiones, de la personalidad que tuvo la persona en esta existencia. Y luego que esa personalidad también ya se conecta al nuevo zoospermo, o sea, esperma óvulo, que ya padres físicos han gestado por medio del sexo, para crear allí un nuevo cuerpo físico del nuevo que va a habitar ese cuerpo. Y también la parte conscientiva, obviamente, de que está en el mundo astral de la persona, que está desencarnado, también ya se conecta al zoospermo. Pero entra uno, ya vimos, cuando da a la madre ese primer hálito de vida. Entonces, trabajar y transformar y eliminar la falsa personalidad que hemos creado y transformarnos totalmente creando nuevas personalidades en todas las áreas de la vida nos va a servir muchísimo, porque la próxima personalidad que creemos en la próxima vida, que ella es de esa vida, tendrá ciertas características de lo que nosotros venimos siendo y también de la genética de nuestras familias, ya sean positivas o negativas. El padre-madre pues tiene que comprender, por ejemplo, que si tiene un hijo o hija y tiene un negocio y va a tomar al hijo o hija como un tipo empleado y le trata como un empleado y no le paga sueldo, entonces estás robándole, hurtándole al propio hijo o hija. O sea, la persona que más quiere, aprecia, y en parte que te hará venganza de otras vidas por cosas que le ha hecho, entonces ahí se están cobrando, pero a las malas, a él. Paga el otro, pero se endeuda el padre-madre a pagarlo después en la futura vida, para que le hagan exactamente igual. Entonces, por ello, es mejor que tú, si quieres un nuevo empleado, pues le pagas un sueldo a tu hijo o hija, un sueldo equilibrado, obviamente, y le ubicas que de ese sueldo que está ganando en tu empresa, en tu negocio, en tu restaurante, en tu tienda, etcétera, de eso pongo una parte para el hogar, pero una parte conscientiva de acuerdo a su edad. Pues ahí estás volviendo una persona consciente, y obviamente el resto de sueldo que él gana, junto con el debido pago de utilidades mes tras mes, le vas ahorrando como un patrimonio particular ya de él. Entonces, haciendo eso, no explotas a tu propio hijo o hija, no le robas el sueldo, y a su vez no le robas ni le hurtas sutilmente las utilidades. Eso allí en el libro El Cristo Social del maestro Samuel Ambeor, cheque ahí, revise allí la sabia distribución de las utilidades. Porque si no, imagínate, encima de que le dan maltrato, encima de que en la casa le sigues haciendo que haga todo lo que tú tienes que hacer como padre-madre,
y encima le toma como un esclavo para el trabajo, estás echándote un terrible karma duro tu padre madre a cobrarlo, a cosecharlo en la futura existencia para que te tengan tal cual. Vea si es que le gusta venir en otra vida a sí mismo. Entonces trate conscientemente a los hijos e hijas. Si les hace que trabaje desde temprana edad, 14 años en adelante, pues no le va a hacer trabajar como una persona ya mayor de edad. Puede ser 1 hora en la mañana, puede ser 1 hora en la tarde y pagado, lógicamente. Y a su vez ya vimos, de ese sueldo que le paga, que desde un 1% hasta un 10% para los gastos de hogar, y el resto le vas ahorrando para él como una fortuna consciente de tu hijo o hija. Te lo va a agradecer de por vida. ¿Veis? Ahora, si en la casa trata al hijo o hija como esclavo o esclava, obviamente se está cobrando el ego a las malas lo que la otra persona le hizo en otras vidas. Pero tú puedes cobrarte lo que te debe a las buenas. Pero para saber cuánto te debe, pues tiene la persona que ir allá a los mundos internos de conciencia y revisar aquello. Otro caso que cuenta el maestro Samuel Ambeor, dice que uno de sus hijas nació en el hogar de él, y él antes de ello fue en el astral a preguntarle, bueno, ¿y usted por qué quiere nacer aquí en mi hogar? Entonces cuenta que le dijo, porque en otra vida pues me endeudé mucho con usted, sería karmáticamente, y ahora quiero pagarlo haciendo buenas obras. Y el maestro orienta que, dicho y hecho, lo está pagando, pero haciendo buenas obras. Entonces, si algo te debe, puedes cobrártela también tú como padre-madre a lo positivo. Entonces allí, si una persona ya sabe fue investigó ante los tribunales de la ley divina que te está debiendo, entonces aquí en el mundo físico, obviamente, ya no le vas a hacer trabajar solo 1 hora, que sería lo justo para un niño o niña. Le harás que trabaje 2 horas. Entonces ahí es un poco más de sacrificio, pero en medio de todo ello tienes que seguir cumpliendo ese rol de pagar sueldo y todos esos detalles. Pero con ese servicio que ya te da, de otra hora más de su esfuerzo, su energía, su fuerza, su habilidad, su talento, ya te paga en situaciones de triunfos, de ganancias, etc. Y eso es mucho mejor. Bien. Entonces dentro de casa, para evitar que el padre-madre caiga en situaciones de violencias físicas, verbales y todo aquello, están los sirvientados conscientivos, sirvientados voluntarios y también los cenicientados. Un sirvientado es 3 cenicientados. Entonces tu hijo o hija, has de ubicar al hijo o hija una tarea semanal que lo cumpla tal cual, pero una tarea de acuerdo a la edad de aquel infante. Y eso lo cumple toda la semana, semana tras semana, año tras año, hasta su mayoría de edad, lógicamente. Y después ya vamos a ver qué hace de la mayoría de edad en adelante. A su vez, si aquel infante, por ejemplo, ya sale a trabajar, como vimos anteriormente, ya sea en tu trabajo u otros, del dinero que él gana, un tanto por ciento, desde un 1 hasta un 10%, entra para el hogar, para que aprenda a ser responsable, y de eso se compre panela, de eso se compre yuca, plátano, frutas, etcétera, para el hogar, para toda la familia. Y obviamente el resto del sueldo es de él. Adminístralo conscientemente hasta que vaya cumpliendo también su mayoría de edad, pero con una libertad de que el sueldo es de él, porque si te pide y no le das, obviamente entonces lo va a administrar ese sueldo y al final puede echarse de su casa y hasta luego, nos vemos. Ahí se queda la otra persona, padre o madre, con su ego autoritario o de abuso de lo mismo. Bien, entonces con equilibrio y conciencia a ello. Ahora, si el hijo o hija ya le pones una tarea consciente, por ejemplo, que te barra el piso de la sala una vez por semana, algo liviano, puede ser, si tiene menos años, pues una tarea más liviana. Eso lo tiene que cumplir tal cual.
Y esto va desde ya pequeño, desde muy pequeño. A ver que desde que ya pueda caminar, entonces ya tiene su tarea en casa, pero allí le vas a poner algo más liviano, pues, lógicamente. Pero desde allí ya le estás formando hábitos positivos dentro y programándole por personalidades positivas para que cumpla y sea responsable dentro del hogar. Ahora, cuando no cumple su tarea en esa semana, pues no hay problema. Queda como sirviente voluntario de la familia. En este caso orienta el padre-madre, para que no haya abusos de autoridades al hacer cumplir ese sirvientado consciente y voluntario. Entonces es sirviente, es hijo, hija, pero también es sirviente voluntario de la casa. Cayó en el estatus de sirviente a causa de que infringe ese orden y organización que está establecido en la casa. A su vez, si la persona ya está generando dinero, entonces es sirvientado con una ofrenda. Tiene que entregar una ofrenda y cumplir un sirvientado en esa casa. Entonces, obviamente, la tarea irá subiendo. Tiene que la siguiente semana igual cumplir la tarea que tiene que hacer y aparte hacer otra tarea más porque es sirviente, voluntario. No ha cumplido algo simple, liviano en una semana, imagínate después en un hogar que tenga futuro, ¿qué va a ir a hacer si en la casa mismo no hace aquello? Entonces ahí sí entra la autoridad del padre-madre, pero una autoridad conscientiva de ahimsa sin violencia. Ahí entra una severidad conscientiva, con obviamente también una misericordia, porque es algo liviano y que pueda cumplirlo, que lo haga. Puedes poner en el sirvientado 3 opciones a que haga. Una de sirviente voluntario de la casa, lava los platos de toda la familia. Otra, lava la ropa. Otra, barre el piso de la sala. Está cumpliendo su sirvientado. Ante la sociedad, obviamente si alguien pregunta y quien no sabe quién es él, entonces le has de presentar, es mi sirviente voluntario, hijo, hija. O sea que es hijo, hija, pero también es sirviente voluntario. A la persona que pregunte, porque no sabe. ¿Y por qué sirviente? Pues obviamente ya sabemos el por qué. Porque no cumple lo que tiene que hacer conscientemente. A causa de su ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes, pues no quiere hacer eso. Y tú no vas a alcahuetear ese tipo de cosas, porque si no, puede estar allí patrocinando un futuro delincuente, un futuro drogadicto, un futuro desastre dentro de la vida en sociedad que tenga ya después en su vida adulta y dentro del hogar si llega a constituir aquello. Y eso le va a traer terribles choques contra el mismo hogar que funde, que forme, va a traer consecuencias terribles. Entonces acá nomás, para eso te han puesto de padre-madre, a que orientes y hagas cumplir sabio inteligentemente y vayas haciendo que esa persona no cree falsas personalidades y a su vez que cree una correcta personalidad y a su vez que el ego que tiene, que lo trae reforzadazo de otras vidas, vaya perdiendo fuerza. ¿Veis? Si no haces eso en los primeros años de vida y en todo ese proceso, después, ¿cómo vas a tener un control o dominio conscientivo ya cuando aquella persona esté suelta totalmente en la vida? ¿Veis? Pero esto sin una sola mala palabra, sin un solo insulto, sin un solo garrotazo, ni palazo, ni correazo, sino simplemente con sabiduría, inteligencia y con ahimsa. Por ello estamos viendo la constitucionalidad institucional del matrimonio perfecto. Si la otra persona encima de que es justo la ley que tiene que cumplir, reacciona con su ego, comienza la chilladera, comienza tal vez malas palabras, en el caso de hijo e hija que está siendo corregido, entonces obviamente no hay problema. Aumenta. De un sirvientado voluntario pasa a 2 sirvientados voluntarios. Si está ya generando dinero afuera, 2 ofrendas. La situación se pone un poco más tensa de parte de él, porque tú ahí tienes que dominarte a ti mismo,
para no caer en tu propio ego ni enredarte en los egos de aquel niño o niña. Entonces obviamente subirá más los sirvientados, pero también tiene que ser con equilibrio, para que no caigas en un abuso de autoridad y estés poniendo sirvientados o cenicientados con el ego al hijo o hija, sino tiene que ser justo, matemático. Entonces con esto se pide a la ley divina, al Padre Anubis y sus 42 jerarcas de la ley divina, que en vez de que ese hijo se esté endeudando ante el padre, madre y ante toda la familia, allí nomás pague con amor, haciendo esas buenas obras, lo que se esté endeudando allí mismo. Entonces, para que en otra vida no venga a pagarlas a las malas, a causa de cobro de la ley divina. A su vez, el padre, madre, si cae en un abuso de autoridad ante su hijo, entonces pasa a ser un sirviente voluntario de la conciencia de su hijo. ¿Qué tal, por ejemplo, que agarró y le dio un garrotazo, le dio un manazo? Entonces allí la falta ha sido grave, porque más como bestia es el que ya se cae a manos antes que el otro que está tentando con su ego. O sea, has caído ante tu ego de ira, tu cabeza de legión de ira, no te has podido dominar ante tu orgullo, y has ido y has levantado la mano al hijo o hija que está pasando nomás por un tiempo por la casa. Entonces, ¿quién cae en ser como la bestia? Obviamente en ese caso el padre, madre, porque encima estás análogamente boxeando a un niño pues que tiene 12, 13 años, 5, 6, 7. ¿Veis? Por allí cuenta una anécdota que es caso de la vida real, que un personaje pues se compra su carrazo del año y bueno, le costó mucho sacrificio, y lleva a su hija, hijo e hija, a pasear. Su hijo iba con, parece que era su esposa también. Cuando revisa que esa anécdota ahí está por ahí por YouTube también. Entonces en medio de eso pues paran el carro, van a hacer alguna diligencia y el hijo se queda allí en el carro. Era pequeño, había un marcador allí, comienza a rayar todo ese carro. Es un niño que claro, también ya tiene ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes. Vuelve el otro y comienza a darle duro, a pegarle en las manos. Al final fue a parar al hospital. Listo, le cortaron, le amputaron las manos. Y luego después de la situación el niño dice: ya listo, nunca más voy a volver a hacer eso, papá, pero dame mis manos. Entonces, a que no os pase ese tipo de situaciones, mejor practiquemos y que nuestras Devis, Kundalinis y Ceres nos libren de aquello. Practiquemos la constitucionalidad que estamos viendo acá para evitarte arrepentires por el resto de la vida y que en la próxima vida también venga y se vuelen las manos. Mejor es tener manos, pero para ello hay que cuidar los actos que se hace con las manos. Bien, estimados, estimadas. Ahora, cuando vas a ponerle un cenicientado o sirvientado a tu hijo o hija, tienes que antes analizarlo y ponerle justo, matemático, exacto, para que a su vez no estés cayendo en abuso de autoridad. Y si tú cometes un error ante tu hijo o hija, entonces voluntariamente y conscientemente vas a ser el sirviente voluntario de tu hijo o hija. Aparte de todo lo que tienes que hacerle a él y ver y responsabilidades, tienes que cumplirle algo extra. Entonces le regalarás, por ejemplo, un juego de ajedrez. Entonces allí das la ofrenda y de sirvientado, por ejemplo, le lustrearás, por ejemplo, al niño ya de 14 años o 17, 18, el adolescente, le lustrearás los zapatos, porque eso lo puede hacer él. Pero tú, como estás de sirviente de tu hijo, a causa de que tuviste un abuso de autoridad con él, o te fuiste en manos o en boca de malas palabras, mejor le pagas con la lustrea de zapatos antes que él en otra vida te venga a estar haciendo eso. ¿Veis? O tal vez a causa de su propio ego lo pudiera hacer a la vejez. Que Dios no libre de esas situaciones. A la vejez tuyo, o sea que llegas a la vejez, el otro está de más joven o maduro, y ¿qué te puede hacer allí a la vejez? Porque eso mismo sembraste.
Y hay cosas que la ley divina lo cobra ahí nomás y otras a la futura existencia. ¿Veis? Bueno, entonces allí, listo, pagaste, la cosa es justa. Y si tu hijo o hija, obviamente, ha incumplido la tarea semanal que tienes que ponerle, lógicamente sube los inventados, sube los inigentados, sube las ofrendas. Entonces, allí se va a corregir conscientemente, porque va a entender que no le conviene ser sirviente a causa del mal que él mismo hace a la gente. Él va a rectificarse, va a entrar en actividad la conciencia. A su vez se va a dar cuenta que no le conviene vivir así. Por ende va a comenzar a corregir sus propios actos sin que nadie más ya le esté diciendo después. Y va a cumplir esa tarea y listo. ¿Veis? Ahora, la cosa es un poco más fuerte. Tu hijo ya tiene 18 años. Llega a los 18 años igual, sea quien fuese, sea rico, millonario, familia de estatus media o en el aspecto económico o más de poco dinero. Entonces igual tu hijo o hija de 18 años tiene que cumplir esa tarea dentro del hogar, por simple hecho de que está viviendo bajo la constitucionalidad institucional, el matrimonio perfecto y la amistad. Por el simple hecho de que en esa casa tienes un orden y una organización por el resto de la vida, que Dios te dé cuerpo. Entonces toda la vida en esa casa se vive con un orden y una organización. Y el que llega a esa casa familiar, que ya por ejemplo ha organizado su hogar, su familia, sabe cómo tiene que ir a comportarse en la casa del padre madre. Y si infringe igual, entonces igual le vienen sirvientados, voluntarios, igual le vienen cenicientados. Puede tener el hijo 40, 50, 60, 70 años, etc. Por el resto de la vida tiene que saber comportarse cuando llega también de visita a ese hogar. Y a su vez el hijo o hija está 18 años y sigue viviendo en la casa de los padres. La casa es tuya, no es que ya le pertenece a tu hijo o hija, es tu casa. Bien, vamos a disfrutar de este mantra mientras proseguimos. Bien, proseguimos. Entonces, pues allí en ese caso, claro y preciso, lejos de sentimentalismos, de egos de sentimentalismo, le aterrizas nomás en aquel adolescente ya de 18 años, 21 años, de que se vaya ubicando dónde está viviendo. Está viviendo en tu casa de padre y madre. Y la casa no es que le pertenece a los hijos, es tu casa, es tu carro, es tu fortuna, es tu dinero. Ellos, si caes en emocionalismo ya que todo es para mis hijos y esto que el otro, entonces la ley divina te va a cobrar posiblemente karmasas porque no sabes administrar el dinero que Dios te dio a ti, ni la fortuna que Dios te dio a ti. Y obviamente los egos de los hijos e hijas van a querer ya desde los primeros años de vida apoderarse de todo lo que tienes, y hasta casos se han dado que los han dejado sentados en la calle a los propios padres físicos. Entonces la fortuna es tuya. Si tú quieres, libre e independientemente, darás la herencia a los hijos e hijas que tú quieras. Si tú quieres esa fortuna, puedes ya al final de tus días, o cuando quieras, por ejemplo, pero administrala sabiamente, o al final de tus días, pues lógicamente puedes eso transformarle en un dinero cósmico dharma que te repercuta ya en los mundos superiores de la conciencia, haciendo buenas obras por las demás personas. A su vez, si ya has ayudado también a tus hijos, tienes una excelente posición material económica, les has ayudado también conscientemente en ese aspecto, entonces obviamente muchos millonarios hacen eso. No todos, no la mayoría, pero sí hay muchos ejemplos. Revisa allí el ejemplo de Bill Gates y otros más. Aquel magnate orienta que su fortuna después de sus días será para hacer buenas obras por la humanidad. Y a los hijos pues cuenta que les dará allí
a ver si entre un 10% o ya les ha dado también, que vean súper bien. Entonces ahí tienes un ejemplo de uno de los más millonarios del planeta utilizando sabia e inteligentemente su dinero. El dinero que tienen tus hijos será de acuerdo a su karma dharma y el que se generen igual. Si caes en emocionalismo que ya quieres darle todo, absolutamente todo, entonces la ley divina te va a cobrar a ti porque no permites que la ley obviamente le actúe y cobre cuentas al ego del hijo-hija. ¿Veis? ¿No? Que tiene karmas de otras vidas. Como padre, madre, tienes que ayudarle lo justo, lo equilibrado, lo consciente. Pero no es que tu fortuna que Dios te ha bendecido a ti de acuerdo a tu dharma de otras vidas, de acuerdo a tu talento, de acuerdo a tu energía transmutada, tu esfuerzo, tu sacrificio, ya tengas obligadamente que todo dar a los hijos, hijas, por emocionalismos, obviamente. Tal vez por miedos de que quién le va a ver a la vejez y un montón de cosas más. Y hasta allá va, comienza a repartir todas las herencias y se queda sin fortuna. Entonces, por mala administración, le cae más karma al padre madre. Y si haces eso ya de dar herencias, hazlo por supraconciencia y bajo notarías, jueces, abogados, leyes de Estado, etc. Y con constancias de que eso lo ocupará después de tus días. Si tienes solo una sola casa, ahora si ya tienes más propiedades, terrenos, etcétera, y ya das allá, está justo, estás ayudando también a tus hijos, hijas. Pero si tienes solo una casa y eso ya en el emocionalismo quieres dar a tus hijos, hijas, y ya de una vez haces esa escritura que es de ellos, ellas, el ego de los otros se puede dejar sentado en la calle. Con excepciones, pues lógicamente, con excepciones. Entonces hay que actuar equilibradamente y con conciencia y sabio manejo de la conciencia en todos esos detalles materiales económicos. Y acuérdate que Dios, la divinidad, ese dharma material económico te lo dio a ti, padre, madre. El otro tiene que desarrollarse el dharma en esta vida y seguir emergiendo más dharma y más prosperidad. Tiene que transformar su manera de pensar, sentir, actuar. Tiene que aprender a dominar su ego, aprender a eliminarlo, aprender a ser más casto, transmutar, a hacer el bien a las demás personas y etcétera. Entonces allí pagar karmas de otras vidas y después de todo ello, obviamente vendrá dharma. Si ves que un hijo o hija no triunfa, entonces ayúdale más equilibradamente. Ve que no se esté muriendo de hambre, si el caso ya es extremado, que tenga una ropa para vestir, que tenga lo básico, tú como padre le puedes ayudar. Y viceversa, también los hijos a los padres. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio ante la ley divina y no te caiga karmas de los demás a ti, incluso de tus propios familiares. No te cargues deudas de ellos físicas o incluso por emocionalismo irte a poner de garante y poner tu fortuna también de garante y todo aquello, emocionalismos del ego. Tiene que ser ya en casos extremados que el padre madre obre así, pero aún así tiene que saber cuidar la fortuna también que Dios le ha bendecido para que te bendigan y te den mucho más. Entonces para ello el hijo o hija pasa por esa casa, por ese hogar, bajo la constitucionalidad institucional del matrimonio perfecto y la amistad, para ir aprendiendo otro tipo de hábitos para que luego eso con la praxis lo desarrolle y triunfe en la vida y tenga más salud, más dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Ahora, si no practica lo positivo que ha aprendido, pues tendrá las circunstancias que quiere en la vida misma. ¿Veis? Pero ya no queda en ti tipo de karmas por no haber enseñado positivamente con el ejemplo y en hechos mismos vívidos de la vida. Bien, entonces ya a los 18 años se pone muy rebelde y quiere hacer lo que le da la gana en la casa, quiere fumar, quiere llegar borracho o emborracharse dentro de la casa, quiere insultar, hablarse malas palabras. Entonces ahí sales pues como padre con tu fuerza, con tu poder, obviamente, y desde físicamente hablando. Desde físicamente tienes que estar preparado con ese cuerpo físico y saber también todo tipo de defensa personal, porque tu hijo, en este caso, también tiene egos, cabezas de legión de ira, orgullo y todo aquello. ¿Ve?
Y si te toca ponerle un freno con policía, con ejército, con milicia y con leyes de Estado, pues lógicamente le tienes que poner ese freno. ¿Veis? Pero si la cuestión no se llega hasta más allá, entonces con tu poder, gloria y fuerza, le orientas que está viviendo en tu casa y que él simplemente está de paso y visita por tu casa. Que esa casa, la mitad es tuya y la mitad es de tu pareja también, pues. ¿Ve? Bien. Entonces hasta allí ya puede haber ciertos límites de divisiones en vida mismo y en el mismo matrimonio de los lugares de caza. Tanto la parte que es del padre o la parte que es de la madre, por ciertas situaciones que ya contra autoridades o contra órdenes de parte del emocionalismo de la pareja. Entonces allí en ese aspecto, ya en esa armonía del hogar mismo, pues la madre también va a compartir con esto, porque lógicamente están formando una persona para que se vaya reintegrando más poderosamente dentro de una sociedad y tenga más triunfos en la vida y en el futuro o futuros matrimonios que establezca aquel nuevo adolescente, adolescenta. Bien, entonces allí al hijo o hija le ubicas y obviamente todo esto que estamos viendo, traducirlo a escrito y le haces, o allí en los mismos audios por medio de la tecnología que ahora, videos, etcétera, de ahora y que habrá más después en este y los futuros siglos, ubícale allí que tiene que cumplir dentro de ese hogar. Y si es que no le gusta cumplir eso, listo, vaya, alquílese un cuarto, alquílese un departamento, hágase una casa, cómprese tierras y viva ya como quiera vivir esa persona. Pero dentro de tu estatus, dentro de tu terreno, dentro de tu lugar, cumple lo que tenga que cumplir. Si vive así 100 años en tu casa, pues listo, los 100 años cumple lo que tiene que cumplir. Si vive hasta los 30 años, hasta los 40, igual sigue cumpliendo. Si no le gusta, pues listo, ábrase, expándase, vaya y busque su nido, su nicho, haga su casa, o ya vimos, alquile, etcétera, y allá viva como quiera. Recomiéndale que viva conscientemente, pero respétale su libre albedrío. Y a su vez le orientas que cuando llegue de visita a esa casa se comporta tal cual como ha ido aprendiendo. Y si no se comporta, ya sabemos, sirvientados voluntarios, cenicientados, y la próxima vez que llega de visita a tu casa tiene que llegar primeramente con la ofrenda para que pueda entrar al techo familiar, cumplir su cenicientado, sirvientado y listo. Y ya entra en más armonía de ese hogar en el caso que ya se fue a vivir a otra casa. Ahora, si el hijo o hija ya a esos 18 años, pues cede conscientemente y ve que es algo positivo y justo y equilibrado, entonces lógicamente cumplirá, porque ya sabe luego lo que se atiene. Bien, en medio de eso, si la persona se independiza, pues busca como padre y madre equilibradamente ayudarle en esos primeros tal vez años o meses que vaya ubicando su nueva casa, su nuevo lugar. O sea, si va a un cuarto, va a un departamento, listo, ayúdale. No tiene un tanque de gas, un tanque de gas. No tiene una cocina, unos cuantos platos y listo. Una colchoneta, bueno, tendrá de su cuarto ya sus cosas también. Y vaya ya, ubíquese allá. Y vela que no vaya a estar muriendo de hambre. Pero ayúdale en equilibrio. Lo básico, lo justo y listo. ¿Veis? Entonces te lo va a agradecer también por el resto de la vida. Dentro de las casas se ubican unas ánforas de contribución voluntaria para el hogar. Y esa contribución voluntaria también, aparte de la que ya vimos de los hijos e hijas que trabajan, entonces extramente pueden depositar en esa ánfora más ayuda, y esas ánforas tienen que estar con candado obviamente, y lo maneja el padre-madre. Entonces, si los hijos e hijas que viven dentro del hogar, aparte de lo que ya han ayudado, quieren ayudar más, o otros hijos e hijas que llegan de visita, por ejemplo, llegan de visita a casa de los millonarios, sus padres son millonarios, igual hay una ánfora allí de ayuda social. Entonces los hijos e hijas que también tienen su estatus material económico o no tengan, si ellos quieren contribuir,
económicamente esa casa, depositan allí. Y los que viven dentro de esa casa, si ya igual trabajan y ya han puesto su parte de contribución económica, entonces también quieren depositar más, depositan allí libremente. ¿Veis? Y si tienes dinero, eres millonario o millonaria, no hay problema. Toma esos ahorros, ayuda a la humanidad. Haz caridad en nombre de la conciencia de tus familiares para que te traigas un dharma individual y también familiar. Y así por siempre. A su vez, el hijo e hija ya de 17, 18 años que vive dentro de la casa, entonces lógicamente ya no va a ser solo un 10% que pone de su sueldo, pone un 30%. Si gana $1000, pondrá para esa mantención de dentro del hogar $300, desde un 30% hasta un 10%, o sea, eso irá en un 15, un 20, un 11, etc. Pero se maneja ese tipo de cantidades. Y esos dineros obviamente irán ¿para qué? Para compra de alimentos, para compra de todo lo que se necesita dentro de un hogar, pagos de agua, luz, internet y todo aquello. Y así, ¿por qué tiempo? Por el resto del tiempo que viva el hijo o hija dentro de la casa. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tu hijo o hija ya tiene 30 años, entonces quiere seguir viviendo en ese lugar, listo, su 30%, su 15%, su 11%, económicamente de su sueldo da. Y si no quiere dar, vaya, busque dónde vivir, lógicamente, independícese. No vas a estar allí gestando nuevos zánganos que absorban toda la potencia del trabajo y esfuerzo de los propios padres. ¿Cuál zángano sería la palabra correcta? Corregimos ahí como zánganos. Y estén carcomiendo esa parte de salud, amor, dinero, prosperidad físico-cognitiva y armonía de la casa de los propios padres. ¿Veis? Y a su vez, tiene 50 años, tiene 30, 40 años el hijo e hija, quiere seguir viviendo dentro de esa casa, obviamente se sigue cumpliendo la constitucionalidad. No va a estarse emborrachando en la casa, no va a estar llegando en borrachera a la casa. No, ese es un hogar donde estás formando personas más sencientes y hasta humanos solares, y los humanos lunares que viven en esa casa pues quieren un lugar para vivir en paz, en armonía. Entonces, por ende, la otra persona igual lo cumple, sea quien fuese. Por eso ya vimos que en las casas tiene que haber un lugar también con un tipo mini departamento para personas que de repente se pegaron una borrachera. Entonces no entra al hogar total, sino allí se las arregla en ese lugar. Si la cosa es más grave, irá a parar en ciertos lugares de los nuevos ministerios que saldrán en los estados para las personas que se embriagan, se emborrachan y no pueden llegar a sus casas. Si se ha portado mal en la vida mismo, irá a amanecer en la cárcel, no hay problema allí. Ya te zafas de ese karma en cuanto a soportar ese tipo de estrés en esas horas que lleguen esos estados terribles y tal vez hasta con ciertas cuestiones de violencias, drogas y un montón de cosas más. Entonces, a dejar el falso sentimentalismo, a ser justos y misericordiosos. La misericordia para la conciencia, la justicia para el ego, la falsa personalidad y el mal manejo de virtudes. Bien, entonces ya el hijo o hija se pegó una borrachera. Para reintegrarse a la casa, pues es sirviente de toda esa familia, en unos 3, 4, 5, 6, 7 sirvientados, de acuerdo a la magnitud de la borrachera y actos que he cometido en esa situación de cómo han llegado en la casa. O sea, si llega borracho y llama a la puerta educadamente, listo, pues llega pateando la casa y al perro al gato, pues listo, esa situación es más grave. Será más cenicentados, sirvientados y todo aquello. Bien. Después de unos 3 días que le pase toda esa situación, podrá reintegrarse físicamente la familia. Antes ahí tendrá que lavarse, plancharse, cocinarse, arreglarse para el siguiente día para ir a sus trabajos y todo aquello. Puede pedir, ya sea por mensajes telefónicos educadamente, obviamente que le vayan enviando ropa de la habitación que tiene dentro de la casa de familia, que le lleven ropa para allá o algo extra que necesite. Por el resto no entra. Entonces ahí haces con severidad cumplir aquello para que haya orden y organización. Luego lo va a pensar y lo va a sentir mucho
otra vez que quiera volver hacia la casa. Y si siempre quiere hacer así, listo, ahí está el lugar, ahí está su sitio, ahí está su hábitat. Ahora, si la cuestión ya quiere ponerse en violencias contra padres, madres, policía, ejército, 911 y más, y el padre-madre tiene que estar preparado desde físicamente para poner dominio. O sea, tu madre física tienes que aprender los 700 ejercicios de Bodhidharma, del templo de Shaolin, técnicas de guerra, técnicas de ejército, técnicas de policía, para defender la vida en tu cuerpo físico en el caso de que los egos de tus hijos, hijas, quieran sobrepasarse. ¿Veis? Y a su vez, el hijo, hija también, obviamente tiene que aprender todas esas técnicas para proteger la vida de su cuerpo en el caso de que los egos de los padres, madres quieran sobrepasarse y de una vez desencarnar a ese hijo, hija. ¿Veis? Entonces revisar allí el libro del Bhagavad Gita, esas situaciones que se dieron allí. Revisar. Y para no llegar a ese tipo de extremos, incluso guerras, mejor se va cumpliendo con ahimsa todo lo que se tiene que cumplir. ¿Veis? Pero como padre madre tienes que cumplir y hacer cumplir lo que está organizado dentro de su hogar, porque son leyes justas, conscientes. Y obviamente tiene que ser con misericordia también, y cuando la persona esté errada tiene que saber rectificarse ante esas situaciones, y ya vimos, quedarías como sirviente de tu hijo. En medio de estas situaciones que se dan, si alguien llegara a la casa, no sabe, y pregunta quién es él, dirías, es el hijo o hija que está en esta casa. Y a su vez es, por estos momentos, sirviente voluntario, o ceniciente o cenicienta voluntaria de este hogar, de esta familia. Si te preguntan por qué, pues porque ha infringido ciertos principios y leyes familiares conscientes. Ya cuando cumple con los cenicientados, con los sirvientados, para que mejor paguen esta vida antes que van a estar pagando en otra vida, entonces obviamente ya es simplemente tu hijo o hija. ¿Veis? Y así por siempre. Bien, estimados, estimadas, de acá seguir profundizando esto en meditaciones, en reflexiones conscientes, para así a su vez no endeudarnos con nada ni con nadie, ni mejor ni físicamente, peor karmáticamente. Y lo que se debe a los seres queridos, pues aquí nomás se va arreglando conscientemente, con obras positivas y con la conciencia, para que en otra vida no venga la persona a estar recién pagando de lo que se va endeudando a causa de su ego, mal manejo de virtudes y falsa personalidad. Y si alguien te debe y quiere entrar en un norte consciente, como vemos acá, pagar lo que debe conscientemente, pues listo, mejor que pague las buenas. Lo mismo con las amistades que llegan de visita a tu casa. Llega una amistad a tu casa, está llegando de visita, tiene que portarse una persona más conscientemente, y el que le recibe también. Comienza tal vez con malas palabras, comienza con cigarrillos, comienza con ese tipo de situaciones, entonces obviamente le ubicas. Le vas orientando que mira, antes de eso ya le anticipas. Hay que en la casa hay esas situaciones para las visitas que se reciben. A su vez va quedando de sirviente voluntario, ceniciente voluntario de esa familia, y ofrendas, en el caso de que comience con sus situaciones. La otra persona, a la siguiente visita que llega, listo, tiene su ofrenda, pase. No es que quiere arreglar esa amistad, continúa, le sirve, le conviene. Entonces la conciencia dirá, bueno, cometió un error, listo, allí va, da su ofrenda y listo. Como quedó de ceniciente de esa casa, de esa familia, le tocará hacer ahí sí algo extra. Llega de visita, el que es de visita, el dueño de casa, los dueños de casa tienen el deber y la obligación de atenderle porque es tu visita, desde la comida y todo. Pero en este aspecto, si comete errores, entonces obviamente allí, encima de que le estás atendiendo correctamente, viene con esas situaciones, lógicamente que queda de sirviente, ceniciente, o si la falta es menos, ofrendas. Si a la siguiente vez que llega no cumple con eso, entonces no le recibes. Le recibes, le avisa que le recibes cuando lo cumpla. Cuando lo cumpla, le recibes. Cuando no lo cumpla, no le recibes, pues lógicamente. Y así vas poniendo orden, organización en tu casa. Existen horarios para descansar. Entonces, obviamente, ya dentro de ciudades, 10:30 de la noche, las luces
principales de los lugares donde dormitorios, por ejemplo, o sea, cercanas a los dormitorios, ya están apagadas porque las otras personas están descansando para recuperar sus fuerzas y salir al siguiente día a trabajar. Los ruidos, obviamente, ahora aprovechar los famosos audífonos y todo ello, pues que haga ruido en sus orejas de acuerdo a un ruido consciente. Pero si va a querer hacer un ruido total en toda la casa, obviamente allí ya vienen los cenicientados, sirvientados, ofrendas, porque está infringiendo esa armonía de la casa. Claro que un día viernes, un día sábado, lógicamente son horarios libres de medianoche hacia atrás en cuanto a situaciones de ruido, a situaciones de las luces. ¿Veis? A su vez, si se pasan de esas horas, igual viene una situación de sirvientados y todo aquello, a excepción de ciertas fiestas familiares que se haga, y obviamente que allí ya mejor que sean esas fiestas lógicamente siempre sin borracheras y mucho mejor sin trasnoches. Pero si ya te pasas un poco en ese aspecto, una o algo más de la mañana, pues eso no es continuamente, eso es de tanto en tanto. Pero las otras actividades de un día viernes, incluso puede hacer una fiesta un viernes, un sábado, pero ubícaselo de medianoche para atrás. Claro que en ese aspecto pues lo vas manejando con la conciencia cuando te toque esas otras fiestas que se irán dando en el año. Entonces allí vas teniendo una armonía dentro de esa casa para las personas que descansen. Obviamente en sus cuartos, sus dormitorios tendrán luces en el caso de los que aún no tienen pareja. Pero a su vez, si los hijos e hijas tienen parejas y viven dentro de la casa, también tiene que haber un orden y una organización dentro de esas alcobas privadas de ellos para que haya una armonía ya de esa micro sociedad, tanto del hogar de aquellos hijos e hijas como el hogar matriz de toda la familia. Y obviamente nueras o yernos que lleguen a esa casa igual siguen cumpliendo, y si no cumplen pues ya sabemos que se independicen, que vean dónde van. A su vez, si tu padre madre, el hijo se pone demasiado rebelde, después de todo esto, que ya raro sería, y tú tienes más construcciones, casas, bueno, tú le puedes alquilar a tu hijo o hija un lugar a un precio recontra cómodo, a que se vuelva responsable, en el sentido más completo de la palabra. Y le cobras un alquiler justo. No quiere pagar eso, simplemente vaya y busque. Acuérdate que es tu casa, tus casas, tus tierras, y libremente, si tú quieres, como vimos anteriormente, en su tiempo y momento puedes dar una herencia conscientiva. Bien, seguiremos analizando estos detalles para buscar un mayor equilibrio dentro de ese micronúcleo familiar, el hogar, la familia, y allí tenéis la constitucionalidad institucional del matrimonio perfecto y la amistad. A su vez, en el caso de parejas, detalle, también si la persona que le toca cocinar en esa semana, ya sea el varón o la mujer, se pasó en sal, está atentando contra la vida y la salud de todos los familiares. Tiene que ser una sal exacta, matemática, justa. Se pasó en dulce, en azúcar, igual. Entonces allí va teniendo sirvientados, cenicientados hacia lo que es el hogar, porque está atentando contra la vida de las personas. Para ello, obviamente, esto que se da aquí en Renace Libertad, también se da en Pensos de Padres Madres, curso prematrimonial, para aprender también a combinar los alimentos con carbohidratos, proteínas, azúcares, grasas naturales, sales, vitaminas, minerales, en un perfecto equilibrio. Y dentro de esas cocinas que son los biolaboratorios y biococinas nutricionales naturales de la familia, pues tienen que estar todas las tablas de todo ello, obviamente para saber qué alimentos combinas con qué. Y si hace una mala combinación de alimentos, obviamente está atentando contra la vida de los seres queridos. Por ello hay que tener un orden y organización en todo ello. A su vez, un hijo o hija no ha atendido las camas, obviamente pasa a cenicientados. Llama a la persona a comer, ya está todo servido, llama a comer, o toca una campana, puede ser, etcétera,
y tienen las personas 10 minutos o hasta 15 para llegarse a sentar a comer. No han llegado a sentarse a comer, salvo de casos extremos de enfermedades o tal vez algunos otros extremos. Entonces el que no llega a la mesa, en ese caso, sirviente voluntario. Ceniciente. Si la cosa es más extrema, obviamente toca las ofrendas como vimos. Ahora, si ha habido choques entre las familias, verbales, emocionales y todo aquello, hasta que pase esas situaciones tan adversas, pueden llegar, tomar su plato e ir a comer a otro lugar por esa situación extremada, así como cuando sea casos de salud que no comerán en la mesa de familia. Pero ya en situaciones normales, todos a comer, pero que eso no sea recurrencia para que cada quien te soltase a comer por donde quiera. A su vez, dentro de cada uno de los dormitorios, cuartos, digamos, tiene que ser un tipo mini departamento, así sea un solo cuarto. Allí tiene que estar establecido con divisiones pequeñas, sabias, inteligentes, lugar de descanso para ese soltero o soltera, una micrococina, ojalá que mejor hasta un baño y obviamente su alcoba de descanso, por situaciones que se den que en ciertas ocasiones que se va contra lo que es el hogar, la familia, tenga que ir allá y ahí mismo cocinarse, lavar, planchar, cocinar, bañarse y todo aquello, y de ahí salir directamente a sus trabajos. Son situaciones extremadas que seguiremos viendo, estimados, estimadas. Si una persona, por ejemplo, no ha atendido la cama, después de un tiempo prudencial de levantarse, o sea, unos 15 minutos, lógicamente sirviente voluntario, ceniciente voluntario. Si la cosa es más grave, ofrendas, como estamos viendo, porque tiene que haber un orden y una organización en esas camas. Ahora, una vez por semana pueden dejar esas colchas aparte para que entre luz solar a todas esas sábanas y obviamente un aseo correspondiente de todas esas sábanas y todo aquello. A su vez, si es que no cumplen todos esos detalles del tendido de la cama y que todos esos dormitorios estén en perfecto orden, más sirvientados voluntarios, más cenicientados y todo aquello. Imaginemos que un hijo o hija sigue infringiendo cosas y al final se va del hogar por su propio ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes, no hay problema. Le queda un diario, una lista, un cuaderno especial de lo que tiene que venir a pagar cuando vuelva a reintegrarse y que lo pague a conciencia. Si no lo hace, ya sabemos, la ley es justa y misericordiosa, grabará eso y en la otra vida le cobrará con creces a causa de que no ha querido mejor pagar a las buenas con conciencia, o con amor, con buenas obras. Pero con amor no es que solo que te quiero, que te amo, sino con hechos, con buenas obras. Bien, estimados, estimadas, ahora en el caso de las deudas que ya se tiene a los padres y familiares, busquemos un proceso de pagarles conscientemente lo que se debe, aprovechar la vejez. Y pedí a los dioses y diosas que, y así lo pedimos, que los padres físicos lleguen con esos cuerpos completos, sanos, con todos sus sentidos latentes a las edades de la vejez, obviamente, y que cuando vayan a dejar esos cuerpos físicos, lo dejen en santa paz y armonía, o sea, sin esas agonías mortales que es producto de karmas familiares. Y en medio de todos estos años, por ejemplo, de vejez ya de los padres físicos, anda descontando, lógicamente. Si debes, descuenta. Ahora, si los padres te han debido y ya quedaron a tablas cuando saliste de ese hogar, igual busca generarte dharma de ayuda social a la humanidad, ayudándoles pues siempre y por siempre. Jesucristo orienta que hay que abandonar a los famosos padres, familias. Eso lo orienta en parábola a la humanidad, en parábola. Los que caen en fanatismos, dogmas, mitomanías y a causa de su cabeza legión de la pereza, orgullo e ira, de una vez aprovechan eso y dejan allí abandonado físicamente a padres, madres y en situaciones extremadas.
con el pretexto que me voy a hacer la obra de Cristo, tal vez la misión, el sacerdocio, hacerse monjas, hacerse yogis, wakires y un montón de cuestiones más que son muy positivas, pero que no impiden que tú cumplas tu papel de hijo e hija por el resto de la vida con aquellos seres queridos. Entonces por ende se generan terribles karmas duros. Aclara Jesucristo después de resurrecto, porque esto lo dio antes en parábolas, y ya después de resurrecto lo aclara en el libro del Pistis Sophia, escrito por él y dictado también a sus discípulos, discípulas y apóstoles después de la resurrección. Ve de los últimos capítulos, a los padres que hay que abandonar es esos padres egos que hemos creado. Nosotros mismos somos los padres de nuestra propia legión y a su vez los egos se transforman en cierto tipo de padres de nosotros. Pero unos padres egoicos, nefastos, negativos. Esos padres karmas, esos padres karmaturos que tenemos de otras vidas. Esos padres incluso cuenta, esos padres arcontes del destino, refiriéndose a esos karmas que debemos ante los tribunales de la ley divina. Pero orienta ello el Maestro Jesús en sus obras. Entonces imagínate todas las personas que dicen que en nombre de Cristo votan a sus padres físicos, no los ven equilibradamente por el resto de sus días, están echándose un terrible karma duro para en la siguiente vida venir a cobrarlo, obviamente venirlo a pagar de lo que van haciendo en estas vidas. Y encima, aparte de que el hijo o hija le esté debiendo a los padres físicos endeudado karmáticamente por 20 años de crianza, que en dinero sería casi unos $20,000, y a su vez que encima deja abandonado, no ve en los tiempos que más necesita sus padres físicos, una ayuda equilibrada estamos hablando, desde la presencia física equilibrada y más, en casos normales. Entonces obviamente sigue endeudándose y encima de eso que esté relinchando ahí como el caballo análogo, o que esté ahí rebuznando análogo al burro, de que ya le den la herencia porque es su herencia y todo aquello, o sea, como un muchacho malcriado que está pidiendo su juguete y encima que va y dice que le den y hasta obligadamente, y encima si los padres optan y de una vez le dan a esos egos eso, entonces encima está endeudándose muchísimo más porque tú estás pidiendo como hijo. Otra cosa es que tu padre madre voluntariamente diga, mira, te regalo esto porque quiero, esta herencia. Si te regalan, gracias, pues Dios le pague. En ese caso sí, se merece un Dios le pague porque es algo superior. Para que no le estés endeudando por cualquier cosa cada rato a Dios. El Dios le pague tiene que ver con el pago de los dioses diosas. ¿Qué hacen nuestros padres espirituales cuando alguien ayuda? En este aspecto, si tu padre madre voluntariamente, sin que tú presiones y digas y estés pidiendo, te regalan tierras, casas, carro, mansiones, pues muchísimas gracias. Listo, es parte de tu fortuna y a ellos Dios les dará un dharma, pero tú no quedas en deuda porque tú no estás pidiendo. Entonces vean la inconsciencia de la gente que están peleándose por allí en algunos casos por cuestiones de herencia con los padres físicos vivos mismos y todo ello, y encima siguen endeudándose más con terrible deuda hasta los 18 años también que ya la tienen. Y encima que abandonen a sus padres por pretextos religiosos y no cumplan su papel de hijos, entonces ¿qué vendrá la persona a cosechar en otra existencia? Y si eso ya lo ha hecho alguien, mejor pedir a la ley divina que las buenas acá se paguen. Y si los padres físicos ya han dejado el cuerpo físico, hacer negocios cósmicos para pagar eso mejor con ayuda social a la humanidad. Y pedir que astralmente te contactes con aquellos seres queridos para pedirles pues un perdón. O si no, ya ahí nomás la ley divina os mandará de hijos y ahí nomás desde hijos vuelta tendrás que descontar lo que le debes al hijo o hija que fue anteriormente. Entonces imagínense, los padres físicos pueden después los mismos hijos estarlos metiendo en brazos y aquellos abuelos, bisabuelos que tuviste pueden estar ya en tus brazos o los brazos de los hijos o nietos que tuvieron allí en esa familia misma. Por ley de causa y efecto, acción y consecuencia, reencarnación, retorno y recurrencia. Una rotación de soles conscientivos de la gnosis académica cultural
de la Gnosis Arte hoy, el Opus, tenemos las academias del arte, el coro Atenea, coro astral, coro Ors, coro Logo Solar, Abraxas, coro Ecenios, coro Éter, Renace Libertad, el sol conscientivo que habitamos, Gimnasia del Sol y Antropovisión. Estos soles conscientivos son de la Gnosis Arte. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, obviamente que libremente puede sembrar estos soles conscientivos en la ciudad, país, continente que está. Ya sembrado, puede federarlo o confederarlo a la capital matriz de la Gnosis samaliana, el Umicial Academia Superior Samuel Ambeor, ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria, Latinoamérica, American Planeta. Otra opción, puede federarlo o confederarlo a otra sede gnóstica internacional de las 3 etapas subvolumen Savatara, los discípulos y discípulas del maestro Samuel Ambeor, Laxmi Daimon, Jesucristo, que tienen sedes gnósticas internacionales. Conversar allí. Otra opción, puede directamente representarlos desde su conciencia y emerger como un nuevo representante de estas academias. Obviamente está organizado con su primer nivel, ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios. Si usted ya es miembro activo, estudiante o representante de estos soles conscientivos, libremente puede ir a la religión que usted quiera, partido político que quiera, o en ciencia, arte, filosofía, mística que quiera, o fundar aquello. Si anhela libremente, desde la Gnosis Académica Cultural, Gnosis Arte, puede dirigirse, si usted quiere, a la Gnosis Religare, con sus primeras, segunda, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, que también está sede en su parte de Gnosis Religare, aparte de lo que estamos acá. O puede integrarse también en la Gnosis Suprapropolética en los universitarios, en esta o en otras sedes. Atentamente, el Umicial Academia, Laxmi Daimon Cherusher, de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, Planeta, Switcher Taf, instructor. Pasemos a la praxis, en el pre-shalom de meditación praxis. Vamos a hacer un mantra de intuición. El mantra Om, llevando concentración al corazón. Inhalamos profundamente, al inhalar expandimos el abdomen, al exhalar contraemos. Pedimos a nuestro real ser de Vishakti Kundalini nos active la intuición para obrar conscientemente, con justicia, misericordia, sabiduría e inteligencia en nuestras propias vidas. Obrar equilibradamente. Pedimos también a las jerarquías superiores, misericordiosos, cristificados, a la energía universal también, que bendiga a nuestros hogares, familiares, amistades, con salud, dinero, amor, prosperidad físico-cognitiva, hoy y siempre, que sean protegidos, defendidos física e internamente. Dios es nuestro protector y nada ni nadie nos causará daño. Prosperamos tanto en lo físico como en lo espiritual, porque Dios está con nosotros y así lo queremos. Om sea fuerza, Om sea amor. Cúmplase, cristalícese con el permiso de la ley divina y el aval de Dios. Así es y hecho está. Om. La runa Sig. Paz inverencial, compañeros, compañeras.